Clase número 7, segundo medio B. Unidad 1, ya estamos por terminar la unidad 1, muchachos. Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX, los desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. Estamos en la lección 4, cambio económico y político en Chile durante la década de 1930. Lo que vamos a ver hoy es el modelo de crecimiento hacia afuera. ¿Ya? Objetivo, explicar las características del modelo de crecimiento hacia afuera o modelo de industrialización por sustitución de importaciones, con sus siglas ISI. ¿Ya? Le vamos a llamar así de aquí en adelante modelo ISI para no hablar de modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Habilidades, pensamiento crítico, ¿no es cierto? Análisis y síntesis. Miguel González. ¿Hay un Miguel González, muchacho, en la clase? Tengo a un Diego y una Consuelo. Ah, debe ser de otro teléfono. Chicos, ¿quién entró con el nombre de Miguel González? Para ponerlo en la lista. ¿Tu nombre? La Consuelo entró con... ¿Consuelo González? Sí. Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar comienzo. Bien. Vamos a aceptar a Sofía Vela Ruiz. Bien. Entonces, el modelo ISI y el nuevo rol del Estado, el nuevo modelo económico de desarrollo hacia adentro. Hasta antes, hasta la crisis del año 29, Chile, muchachos, tenía un modelo de crecimiento económico hacia afuera. Es decir, vivíamos de la exportación de una sola materia prima, el salitre. Y si este tenía buena acogida en el mercado europeo y norteamericano, ganábamos platita. Si no tenía buena acogida, nuestro sistema económico entonces entraba en crisis. El año 29, recuerden, la Primera Guerra Mundial nos quita el mercado europeo, todos los países de Europa devastados por la guerra no nos compran salitre, pero nos queda el mercado norteamericano, ya que ellos habían peleado en Europa, no en su tierra, por lo tanto su economía estaba boyante, estaba en auge, y nos seguían comprando salitre. Pero en 1929 la economía norteamericana quiebra, ¿se acuerdan? Quiebra, y así que Chile se quedó sin mercados para el salitre, cerraron las oficinas salitreras, cesantías, protestas, huelgas, represión, problemas políticos. Recuerden que entre el año 31 y el año 32 tuvimos 5 administraciones y nuestro país estaba en el suelo. ¿Ya? Entonces, al igual que en Estados Unidos, cuando el presidente Roosevelt hizo que el Estado interviniera en la economía, nuestro país también buscó la misma solución. Es decir, el problema económico lo soluciona el mercado. No, por sí solo el mercado no soluciona el problema económico, ¿ya? Sino que tiene que también intervenir el Estado, porque es el único que tiene plata para invertir en una crisis económica donde todos los empresarios están quebrados. Cualquier pregunta, muchachos, recuerden, me la hacen sin ningún problema. Entonces, démosle. Recuerden que yo esta clase la grabo y vuelvo a reiterar la petición, si fueran tan amables, de que si pudiésemos hacer un grupo de historia en el WhatsApp, porque así yo puedo contestar las preguntas para todos y no estar contestando correo por correo, que a veces se me pasan, se me traspapelan, y ustedes con justa razón se molestan, dicen, pucha, ¿qué saco de escribirle al profe si no me contesta? ¿Ya? Pero no es de mala intención. Ojalá que alguno de ustedes se paletee y haga el grupito, y si es así, me avisa. Acá tengo un voluntario, don Tomás Guzmán. Don Tomás, inmediatamente le mando mi número, 945 87 24 52. Ya Tomás, ahí va, para que haga el grupo entonces Historia, segundo medio B.
Se lo agradezco, hijo. Una vez que esté hecho esto, entonces, yo el video de la clase de hoy se lo subo a nuestro WhatsApp y así no tienen que esperar 3 días, que es lo que se demora el colegio en subir las grabaciones a Planet. Crisis de 1930, fin del ciclo salitrero y la Gran Depresión Mundial. Se inicia un nuevo ciclo económico. Aquí se ve este cambio. Del crecimiento hacia afuera, la exportación de salitre, Chile se dedica entonces a lograr, ¿no es cierto?, un desarrollo hacia adentro. Queremos buscar lo que se llama la industrialización para sustituir lo que importamos de afuera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso significa PIB, Producto Interno Bruto. Es la sumatoria de todo lo que el país produce en bienes y servicios durante un año. Producto Interno Bruto. ¿Ya? Y entonces aquí vemos cómo fluctúa, ¿no es cierto?, hacia cifras negativas, cifras positivas, viene la crisis, nos vamos para abajo, ¿no es cierto?, y a partir del año 33 comenzamos a subir un poquito para después bajar nuevamente. El Estado está tratando, ¿no es cierto?, de equilibrar la economía, tratar de dinamizar la economía. ¿Cómo? Lo vamos a ver a continuación. ¿En qué consistieron los cambios? Recordemos, entre 1880 y 1930, exportaciones de materias primas, salitre, básicamente. Se usa como fertilizante y como producto para hacer pólvora. Azufre, carbón de piedra y salitre hacen la pólvora. Esto ocurre entre 1880 y 1930, el llamado ciclo del salitre. En los años 30, en el año 29, la crisis económica con sus severos efectos sociales, ¿se acuerdan? Se hace más profunda la cuestión social. Y entonces el Estado tiene que intervenir para tratar de arreglar este problema, precisamente a partir del año 1939. Recuerden lo que vimos en la clase anterior, el segundo gobierno del presidente Arturo Alessandri trató, ¿no es cierto?, de dar impulso a nuestra economía, haciendo que el Estado interviniera en la economía. El presidente Alessandri gobierna entre el año 32 y el año 38, y en 1939 es elegido don Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Producción económica, ¿no es cierto?, de Chile comparada hacia 1925, ¿ya? El verdecito es Chile, y como ustedes verán, ¿no es cierto?, cómo cae nuestra producción, después trata de subir, ¿no es cierto?, mientras que en Inglaterra todo va bien, y en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la crisis del 29, también la economía se le va a las pailas. En el año 1939, el presidente Pedro Aguirre Cerda crea la Corporación de Fomento de la Producción, más conocida con su sigla Corfo, en el año 1939. Este es el símbolo de la Corfo, 2 banderas chilenas, un engranaje de una maquinaria, ya que es la metáfora por una industria, y evidentemente un trabajador tratando de hacer que ésta gire. ¿Cuál es la metáfora del símbolo de la Corfo? El Estado va a tener que ayudar a la economía para que ésta genere trabajos y así la crisis vaya a pasar. ¿Qué es la Corfo? Es una institución del Estado, una institución estatal, que lideró el proceso de industrialización. ¿Qué objetivos se propuso la Corfo en el año 1939? Hubo unos objetivos, muchachos, que eran urgentes, ¿ya? Porque ese año, el año 38, hubo un terremoto que devastó todas las zonas de Chillán. Por lo tanto, lo primero que hizo la Corfo fue reconstruir la zona devastada por este terremoto y colaborar, ¿no es cierto?, con la activación económica de dichos lugares. También se propuso objetivos estratégicos: aumentar la producción en 5 áreas claves de la economía: energía y combustible, agricultura, minería, industria, comercio y transporte. ¿Ya?
Y a largo plazo ya se propuso desarrollar todos los sectores productivos, evitar la dependencia económica externa y sustituir prácticamente la totalidad de las importaciones. Esos eran los ambiciosos objetivos de la Corporación de Fomento a la Producción, la institución del Estado. Es decir, el Estado comienza derechamente, ¿no es cierto?, a involucrarse en el proceso económico. ¿Y cómo pretendía entonces la Corfo reactivar la economía? Creando empresas ya que pertenecieran al Estado, ya. La Endesa, la IANSA, la CAP, la ENAP, ya. Por ejemplo, área estratégica, energía y combustible. Se crea la Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, Endesa, que desde 1943 logró construir una serie de centrales hidroeléctricas para surtir de electricidad a la mayoría de las ciudades del país. También se crea la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, que a partir de 1950 puso en explotación los yacimientos petrolíferos descubiertos en el país en la zona del estrecho de Magallanes. En agricultura impulsó la mecanización de la agricultura y el perfeccionamiento de la producción de frutas. En minería fomentó la minería del carbón y crea la fundición de minerales de Paipote, acá en Copiapó, 1947. Y en la industria se crea la industria manufacturera del cobre, Madeco, en 1944, la Compañía de Acero del Pacífico, CAP, la que está acá en Serena, ya la que tiene su yacimiento, ¿no es cierto?, acá en el Romeral. Cuando ustedes van al Líder, hay una línea férrea y pasa un trencito, y hay unas piedras negras. Eso es hierro. La CAP entonces explota el hierro en, ¿no es cierto?, la mina de el Romeral. También impulsó la industria química, alimentaria y textiles. Ya los textiles, los géneros, con lo cual se hace la ropa. Este es el esfuerzo que hace el Estado entonces por activar la economía. Al haber empresas, las empresas necesitan trabajadores. El trabajador tiene un sueldo y puede consumir. Y se activa el consumo y los empresarios comienzan a invertir para ganar platita y satisfacer las necesidades de las personas y por lo tanto también crean más trabajo. Y se produce un círculo virtuoso. Entonces, se abre un nuevo ciclo económico en la búsqueda del desarrollo hacia adentro. EASY, modelo EASY, industrialización por sustitución de importaciones. Fomento a la industria privada y también el modelo EASY crea el llamado estado de bienestar. ¿Qué será eso? Y también, evidentemente, el Estado empresario. El Estado se hace empresario. El Estado tiene sus propias empresas, las que nombramos anteriormente. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, una industria, ¿no es cierto? Aquí tenemos una fundición de minerales allá en Paipote. Aquí tenemos la industria azucarera nacional, sociedad anónima, ya que da trabajo a muchas personas. Ya. Madeco, ¿no es cierto?, la manufactura de cobre, hacía cañerías, alambres de cobre. Pero también se fomenta, se potencia la industria privada. Y allí se crea, ¿no es cierto?, la Fábrica Nacional de Envases y Enlosados S.A., FENSA. ¿Ya? Y también se estimula la industria liviana de bienes de consumo, ya sea en textil y en electrodoméstico. Aquí en Chile hacíamos refrigeradores, lavadoras, ¿no es cierto?, de la marca FENSA. Pregúntenle a sus abuelitos, ¿ya?, o a sus papás, si cuando eran chicos, si conocen la marca FENSA, ¿ya?, las lavadoras, los refrigeradores. ¿Qué hace el Estado frente a la industria privada? Les da créditos, les presta platita a bajo interés para que tengan plata para invertir y crear más trabajos, y también le da créditos para infraestructura, o sea, para que puedan crear, ¿no es cierto?, sus locales, para comprar maquinarias que necesiten, comprar los insumos necesarios. Así el Estado financia y estimula, ¿no es cierto?, la industria privada.
Aquí, ¿no es cierto?, efectos del modelo ISI en la economía nacional, ¿ya? Entre 1940 y 1960. Producto Interno Bruto, el PIB, el que dijimos recién, en millones de pesos de 1995. ¿Cuánto producía la agricultura en el año 40? 337 millones, en el año 60, 491 millones, gracias al estímulo del Estado. La minería, 693, y bajamos a 666. Ahí no fue muy efectivo la ayuda del Estado. Pero las manufacturas, ya los refrigeradores, las lavadoras, las fábricas de zapatos, de fideos, de conserva, crecieron de 433 millones en el año 40, ¿ya?, a 1.463 millones en 1960. Los servicios del Estado de 162 millones a 526 millones. Es decir, crecieron los funcionarios públicos. El Estado tenía que dar trabajo. Y en la construcción se pasa de 249 millones a 568 millones, ¿ya? Y el resto de las actividades económicas de 1.694 millones a 3.426 millones. O sea, el efecto de la intervención del Estado en la economía fue positiva para nuestro país. Muchachos, junto con dinamizar la economía de nuestro país, ¿ya?, el Estado también se empieza a hacer cargo de las necesidades de las personas, ¿ya? De las necesidades de las personas. Básicamente, ¿qué necesidades? La que el Estado consideraba que eran, ¿no es cierto?, las más básicas y las más necesarias. ¿Como cuáles? Educación pública, fortalecer la educación pública, ¿ya?, enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza universitaria, fortalecer la salud pública, los hospitales públicos, ¿no es cierto?, y también la llamada previsión social, es decir, que las personas, ¿no es cierto?, durante su vida útil, durante su vida de trabajo, pudiesen ahorrar para su vejez y obtener una pensión de vejez, ahorrar en caso de que se tuvieran un accidente y se invalidaran y no pudieran seguir trabajando, y también en el caso de su muerte, generar una pensión de sobrevivencia para su viuda y sus hijos. ¿Y cómo se hacía? El trabajador ahorraba una parte, el Estado ponía otra parte, y el empleador, es decir, el empresario, el dueño de la empresa, también ponía una parte para este fondo común. Y cuando la persona llegaba a la edad de jubilarse, de ese fondo se iba sacando la platita de su jubilación. Las AFP se crearon en el año 1980. Hasta antes de eso, el Estado, por eso se llama Estado de Bienestar, porque el Estado se toma o se autoimpone como objetivo lograr el mejor bienestar de las personas, atendiendo, repito, a 3 sectores estratégicos: la previsión social, las pensiones, la salud pública y la educación pública. Y acá entonces está el gasto del Estado entre 1935 y 1960, ¿ya?, en miles de millones de pesos. Si en 1935 el Estado gastaba 7.000 millones, en el año 1960 gastaba 40.000 millones de pesos en previsión, en salud y en educación, ¿ya? También, ¿no es cierto?, invirtió mucho dinero en vivienda y urbanismo, ya que de 4.4 millones en 1935 a 7.5 millones en 1960. En educación, de 60 millones, ya 60.000 millones en 1935 a 30.5 millones en 1960. Se abre un nuevo ciclo económico en la búsqueda del desarrollo hacia adentro. Tenemos el Estado empresario, fomento de la industria privada, aparece el Estado de bienestar, y esto en su conjunto, ¿no es cierto?, nos configura la industrialización por sustitución de importaciones. El estado de bienestar en Chile. ¿En qué problemas o necesidades sociales centraron su preocupación los gobiernos radicales que fueron los que implementaron este modelo? Todos los presidentes pertenecían al Partido Radical y a la coalición
que los ayudaba. ¿Se acuerdan? El Frente Popular, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical. Entonces, ¿qué problema? Como vimos recién, educación pública, salud pública, previsión social y viviendas sociales. ¿Qué medidas específicas se adoptaron frente a estas necesidades? Respecto a la educación pública, bueno, construcción de escuelas y universidades. Por ejemplo, la Universidad Técnica del Estado. En la salud pública se crea el SNS, el Servicio Nacional de Salud. En previsión social, ya el Estado invirtió, ¿no es cierto?, hizo inversión pública en jubilaciones y pensiones. Y en las viviendas sociales, el Estado hizo programas de vivienda de bajo costo. ¿Cuáles fueron los alcances o resultados de estas políticas? En educación, evidentemente se amplió la oferta educativa. Al haber más escuelas y universidades, más personas podían educarse y progresar en la sociedad. ¿Ya? El Servicio Nacional de Salud, ¿qué consecuencias tuvo? Amplió la atención médica, ¿no es cierto?, de los sectores populares. La inversión pública en jubilaciones y pensiones, bueno, evidentemente se tradujo en la protección social a los impedidos del sistema. Y en el programa de viviendas de bajo costo, ¿no es cierto?, trata de invertir en viviendas sociales de bajo costo, pero era tanta la necesidad de viviendas que el Estado no fue capaz de satisfacer toda la demanda. Siguen las poblaciones callampas. Ya vamos a ver qué son las poblaciones callampas. Entonces, el Estado financia el sistema con gasto fiscal. ¿De dónde saca plata el Estado, chicos? A través de impuestos. A través de impuestos, recordemos que el impuesto es la cantidad de dinero que pagamos todos los ciudadanos para mantener la administración del Estado. ¿Ya? Y también el Estado impuso cotizaciones, es decir, pagos obligatorios para salud, para educación y para la previsión, para las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. ¿Ya? Y evidentemente el Estado dirige el sistema a través de instituciones públicas. El Frente Popular, Partido Radical, Partido Socialista y Partido Comunista, nació por iniciativa de los comunistas, liderado por los radicales. 14 años en el poder, se declaraban antifascistas y desarrollistas y eran pro-industrialización, ya, los gobiernos radicales. Aquí hay 3 presidentes. El primero, el profesor Pedro Aguirre Cerda, del año 38 al año 40. Después tenemos, ¿no es cierto?, al abogado Juan Antonio Ríos, desde el 42 al 46, al 48. Y tenemos hasta el 46. Y del 46 al 52 tenemos a don Gabriel González Videla. Todos ellos del Partido Radical, todos ellos apoyados por el Frente Popular, y todos ellos, ¿no es cierto?, querían lograr la industrialización del país. Aquí tenemos la elección de don Pedro Aguirre Cerda, acá lo tenemos, este señor de bigotito, uno morenito chiquitito, profesor de castellano. Después estudia Derecho y se perfecciona en Derecho Público en París, en la Sorbona. ¿Cómo era el programa del Frente Popular? Ya tenía un eje político, un eje económico, un eje cultural y un eje social. Esos 4 aspectos del desarrollo social se propusieron, ¿no es cierto?, desarrollar los gobiernos radicales. Dice, la clase obrera unificada debe mantener la más perfecta unidad y disciplina, desde sus cuadros bases hasta sus organismos directivos y, además, debe evitarse toda clase de provocación que pueda crear dificultades en el gobierno del Frente Popular, al que hoy debemos apoyar con más firmeza y decisión que nunca. Y también recalca la necesidad de pliego o conflicto debe ser analizado por más absoluta vía legal para destruir las maniobras patronales contra el pueblo y el gobierno. Esta es de las memorias del Consejo Directivo Nacional, ¿no es cierto?, del Frente Popular. ¿Qué actitud debía tener la clase obrera hacia los gobiernos radicales? ¿Cómo contribuyó esta actitud a la estabilidad política? Sí. Integración de la clase obrera y el apoyo de los grupos medios. Es decir,
Los gobiernos radicales gobernaron para la clase obrera, pero también para los grupos medios, ¿se acuerdan? Profesionales, universitarios, pequeños comerciantes, eh, personal de las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos, ¿ya? Eso le dio un apoyo transversal a los gobiernos radicales. Acuérdense que también apoyaron a los empresarios, dándoles créditos para que reconstruyeran sus industrias, para que invirtieran en maquinaria, ¿ya? Entonces también tenía el apoyo de los empresarios. Y eso permite que el programa de reformas económicas y sociales de los radicales tuviera un buen fruto, tuvieran éxito, ¿ya? ¿Cómo logra los apoyos el Frente Popular? Como dijimos, con una alianza de clase entre los grupos medios y la clase obrera urbana. Es decir, lo apoyó la centro-izquierda. Esto, ¿no es cierto?, le dio apoyo legislativo de la derecha al modelo ISI. La derecha, la que representa a los empresarios que están contentos con el gobierno, repito, porque los ayudaban a levantar sus empresas, sus industrias. Esto evidentemente genera estabilidad política, orden, crecimiento, prosperidad. Un hito importante de los gobiernos radicales, sobre todo el de Gabriel González Videla, es que se dicta la ley del voto femenino en las elecciones presidenciales. Recuerden que Alessandri le dio el voto a las mujeres, pero solamente en las elecciones municipales. ¿Se acuerdan? El año 32. El año 36. El año 36 se le dio derecho a votar para elegir alcalde, y el año 49 se aprueba la ley para que las mujeres pudiesen votar, ¿no es cierto?, en las elecciones presidenciales. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene eso en la vida política chilena? Simple, muchachos. La mitad de la población en edad de votar no lo podía hacer por el simple hecho de que era mujer. A partir de 1949 se integra entonces a todas las mujeres que fueran ciudadanas para que pudieran votar. Y eso sigue hasta el día de hoy. Entonces, el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere? Diversificar la economía, que no dependamos, ¿no es cierto?, de la exportación de un solo producto, como era el salitre. Promover la industrialización, ya, ojalá que nos industrializáramos para hacer acá en Chile lo que necesitábamos consumir, y terminar con la dependencia económica respecto de los mercados, ¿no es cierto?, internacionales. Por eso teníamos que industrializarnos y diversificar nuestra economía. El gran problema de los gobiernos radicales, muchachos, y dentro de este modelo ISI, eran las llamadas poblaciones callampa. ¿Ya? Callampa es un hongo, es un ascomiceto, es un hongo que crece, ¿no es cierto?, después de una lluvia, y crece masivamente. Entonces, estas poblaciones callampa eran campamentos de material ligero, que proliferaron en Santiago a partir de 1930. En ellas se ubican las masivas oleadas de migrantes rurales, de los que vienen del campo, y de las oficinas salitreras que habían cerrado porque ya no había mercado para el salitre. Y la gente construía sus viviendas, ¿no es cierto?, con los materiales que tenía a mano. Viviendas, muchachos, muy, muy precarias. Y todas al lado de cauces de agua, porque no tenían agua potable, no tenían electricidad, no tenían alcantarillado. En invierno se llovían, pasaban frío, en verano el polvo se sofocaba, porque no tenían pavimentación. Eran condiciones de vida muy, muy miserables, muchachos. Bueno, de hecho la fotografía lo dice todo. Las poblaciones callampas. Entonces, chicos, ¿cuáles son los logros ya del modelo ISI? Se avanzó en la industrialización, aumentó la producción manufacturera, pero las limitaciones de este modelo, que ya no dependíamos de la exportación de salitre, sino que empezamos a depender de la exportación del cobre.
cobre que estaba en manos de empresas norteamericanas, ¿ya? Chuquicamata, El Teniente, El Salvador, Potrerillos, pertenecían a empresas norteamericanas. Y al igual que en el salitre, ellos pagaban un impuesto por explotar nuestro cobre. Comenzamos a depender de los créditos, de los préstamos que nos hacía Estados Unidos, ¿ya? Y también de los insumos, las maquinarias que necesitábamos para producir, no las producíamos nosotros, sino que teníamos que comprarlas en Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, y en Estados Unidos. En 1946 asume el radical Gabriel González Videla. Con el apoyo del Partido Comunista, Socialista y Radical, este señor, serenense, nacido y criado acá en La Serena, se echa al frente de la plaza, lo que hoy día es el Museo Histórico Regional, era su casa. Al lado, ahí donde se hace la Feria del Libro, es la Plaza Gabriel González Videla, y hay, ¿no es cierto?, un monumento en su memoria. Un monumento en la memoria de don Gabriel González Videla. ¿Ya? Pablo Neruda, nuestro premio Nobel, era comunista militante. Y incluso le hizo un poema, El pueblo lo llama Gabriel. Desde la arena hasta la altura, desde el salitre hasta la espesura, el pueblo lo llama Gabriel, con sencillez y con dulzura, como hermano, hermano fiel. Y entre todas las cosas puras, no hay otro como este laurel. El pueblo lo llama Gabriel. Estaban muy contentos con este presidente serenense. Este presidente fue el que hizo el Plan Serena, es decir, la readecuación del casco histórico de la ciudad con construcciones coloniales, neocoloniales. La calle Pedro Pablo Muñoz, el Museo al Aire Libre, ya las estatuas que parten acá en Balmaceda y tienen como remate el faro, la Escuela Japón, el Liceo de Hombres, el Liceo de Niñas, el Liceo Gabriel González Videla, el que está al lado de nuestro colegio, ¿ya? Todo eso lo construyó don Gabriel González Videla. Increíblemente, 2 años después, en 1948, el presidente promulga la llamada Ley Maldita, ¿ya? ¿Y qué es esta ley? La ley que deja fuera de la legalidad al Partido Comunista. Y todos los dirigentes comunistas son apresados, ¿ya? Y son presos. Algunos de ellos se arrancan, como Pablo Neruda, que se arrancó a Argentina para que no lo tomaran preso. Esta traición, porque así es, porque los comunistas apoyaron a este presidente, y después este presidente les da la espalda, ¿no es cierto?, dejándolo fuera de la ley. ¿Cómo podemos entender esto en el contexto de la Guerra Fría? ¿Ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, el mundo se divide en un este comunista y un oeste capitalista. La Guerra Fría va a ser, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría van a ser los temas de nuestras próximas clases, así que lo vamos a dejar ahí por ya. ¿Por qué se promulga esta ley, no es cierto? ¿Qué dice el artículo 1 de la, así se llamaba, Ley de Defensa Permanente de la Democracia? Los comunistas, los socialistas, ¿no es cierto?, le llamaron la ley maldita. Se prohíbe la existencia, acción y propaganda de palabra, por escrito o por cualquier otro medio del Partido Comunista y, en general, de toda asociación, entidad, partido, facción o movimiento que persiga la implantación en la República de un régimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberanía del país. Ya. Recordemos que el marxismo defiende la dictadura como forma de gobierno, la dictadura del partido único, la dictadura de los trabajadores. ¿Y cuáles son las causas? Ustedes ya saben, la Guerra Fría. Y el presidente Gabriel González Videla se alinea, ¿no es cierto?, con Estados Unidos y por lo tanto tiene que enemistarse con todos aquellos
partidos que defienden el marxismo como forma de gobierno. Como los comunistas y socialistas son perseguidos, los radicales comienzan a gobernar con los liberales y los conservadores, que son partidos de derecha, partidos que defienden los intereses de los industriales, de los empresarios, de los banqueros. Cosa que no es mala, muchachos, cosa que no es mala, porque en una democracia, ¿no es cierto?, todos tienen cabida. ¿Cuál fue el problema de la Ley de Defensa de la Democracia? Que dejaba a un partido fuera del juego democrático porque tenía ideas que, según este presidente, atentaban contra la democracia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la ley maldita? Entonces, la ilegalización del Partido Comunista, este queda fuera del gobierno y del Congreso, se persiguen los militantes comunistas, se crean campos de prisioneros, se persigue también a los dirigentes sindicales. ¿Se acuerdan del poema que le hizo Neruda al principio a Gabriel González Videla? Cuando dicta la ley, le escribe esto. Es González Videla la rata, que sacude su pelambrera llena de estiércol y de sangre sobre la tierra mía que vendió. Cada día saca de sus bolsillos las monedas robadas y piensa si mañana venderá territorio o sangre. Todo lo ha traicionado. Subió como una rata a los hombros del pueblo y desde allí, royendo la bandera sagrada de mi país, ondula su cola roedora, diciendo al hacendado, al extranjero, dueños del subsuelo de Chile, bebed toda la sangre de este pueblo. Yo soy el mayordomo de los suplicios. Fuerte, ¿eh? Y aquí le dedica otra. Triste clown, payaso, ya en inglés. Miserable mezcla de mono y rata, cuyos rabos peinan en Wall Street. Wall Street es la calle, ¿no es cierto?, de Nueva York, donde se venden las acciones y se lleva toda la vida financiera de Estados Unidos. Wall Street. Cuyos rabos peinan en Wall Street con pomada de oro. No pasarán los días sin que caigas del árbol y se hace el montón de inmundicia evidente que el transeúnte evita pisar en las esquinas. Así ha sido. La traición fue gobierno de Chile. Un traidor ha dejado su nombre en nuestra historia. Judas, enarbolando dientes de calavera, vendió a mi hermano, dio veneno a mi patria, fundó Pisagua, ¿ya? Demolió nuestra estrella, escupió los colores de una bandera pura. Evidentemente Neruda está enojado con el presidente y le dedica estos versos que ustedes vieron son bastante fuertes, ¿no es cierto? En síntesis, muchachos. Los radicales, entre el año 48 al año 52, gobierno de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, dieron estabilidad política por medio de alianzas políticas y sociales. Fue un periodo de estabilidad política. Se ampliaron los derechos sociales a través del estado de bienestar, salud, educación, previsión. Se amplió la democracia con la, ¿no es cierto?, incorporación de las mujeres al voto presidencial. Y evidentemente Chile inicia su esfuerzo industrializador a través del modelo EASY. Pero no todo es bueno en los gobiernos. Los radicales se preocuparon mucho de los obreros urbanos. Mejoraron sus salarios, sus condiciones de vida, su vivienda, su acceso a la salud, a la educación, a la previsión. Pero excluyeron a los campesinos y a los pobladores más pobres. Los campesinos seguían viviendo en las haciendas como inquilinos o peones. Como inquilinos, ¿recuerdan? El patrón le daba un pedacito de tierra, 1, 2, 3 hectáreas, en la cual este inquilino tenía que cultivar, criar animalitos y vivir casi de la autosubsistencia. No tenían sueldo y tenían que estar a disposición del patrón los 365 días del año. Los peones
eran trabajadores libres, asalariados, lo que hoy día les llamaríamos temporeros. Esos eran los peones. Ellos quedaron fuera de todos los beneficios que hicieron los radicales. No logramos superar la dependencia del capital extranjero. Necesitábamos créditos de Estados Unidos, necesitábamos maquinarias, insumos de Europa y Estados Unidos. Y por último, la ley maldita que pone fin a la alianza ya de los radicales con comunistas y socialistas, y comienza algo muy antidemocrático, como es, ¿no es cierto?, la persecución de personas por pensar diferente. En este caso, los partidos de izquierda, los que defienden la doctrina marxista como método o modo de organizar al Estado. Gabriel González Videla termina su mandato en 1952 y con él termina el predominio de los gobiernos radicales. Hijitos de Dios, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Como ahora la clase se está grabando de una sola pieza, no perdemos esos 10 minutos que teníamos que parar, ¿se acuerdan? Volver a empezar. Y se me olvidó ese detalle, por eso que me sobró tiempo en la clase. Muchachitos, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí?